el día que resolvíamos en el Senado la ley de culto, el Senado tiene las comisiones de 5 senadores, ¿no? Pero como este era un tema importante porque se iba a tratar cosas de Dios, a pesar de que estaba viéndose desde el punto de vista del César, fue necesario entonces hacer una comisión distinta. Y fueron 11 senadores que yo presidí. Cuando terminamos la primera sesión, se me acercan los periodistas y me preguntan ¿por qué fueron 11 senadores? Yo le dije porque dejamos a Judas Iscariote afuera. Y de esa forma, la verdad es que anduvimos muy bien. Y esto significó, digamos, que la cosa anduviera bien. En 1977, yo tengo algunos años, era alcalde de Pudahuel y salía de la municipalidad, ya había un templo modesto, era un día de julio, estaba con llovizna, estaba frío, habían luces al interior del templo y ingreso, veo, miro hacia adentro, está el pastor en un sermón muy bonito, con mucha calidad en sus palabras, en su forma, en su expresión, en sus silencios. A veces los silencios son expresiones muy sólidas, muy fuertes. Termina el sermón y me fui. A la salida, uno de los hermanos que estaba ahí dice, le pregunto, ¿y esto todos los jueves? Sí, todos los jueves tenemos un culto aquí. Al jueves siguiente vuelvo y el pastor un poquito más avispado, ¿no? Dice, ¿qué pase? Si usted es el alcalde de Pudahuel, sí, yo soy alcalde de Pudahuel. Y usted, pastor, me llamo Francisco Anabalón, me dijo. Vaya, mucho gusto. Yo me llamo Mario Ríos. Eso fue en julio de 1977. 1999, 22 años después, el COE, ¿se acuerdan del COE, no? Presidido por el obispo Anabalón, en las tribunas del Senado, una tensión y una cosa fantástica. Se oían ya firmes ya adelante, ¿no? Se oían rumores. Usted estaba ahí, ¿no? Estaba ahí entonces y esta cosa comenzaba a ser una cosa interesante. Yo estaba sentado en la testera, en la mesa, como vicepresidente del Senado y presidente en ejercicio del Senado. Y de pronto tocamos la campana con el senador Saldívar. Ley despachada. ¡Pum! Irrumpe los cantos firmes y adelante, nos ponemos todos de pie. Le pregunté a Andrés Saldívar, ¿tú sabes cantar? Sí, algo sé, ya, le canto. Vamos, y empieza esta cosa, ¿no es cierto?, a ser fantástico, ¿no? Y yo veía a mi amigo, a Navalón, Francisco Navalón, instalado allá, cantando feliz y contento, y yo cantando acá. Y ahí me acordé que hacía 22 años habíamos estado juntos los dos. Habíamos pasado nuestra vida con ánimo, con entusiasmo, con tropezones. En 1990 armamos al interior del Senado la primera comisión que iba a ver el tema de los derechos, de la ley de culto, ¿no? Que no se llama ley de culto, no pueden existir leyes para el culto. Un periodista le puso ese nombre. Esta es la ley, ¿no es cierto?, que resuelve los destinos propios de las personas jurídicas, de personas religiosas, digamos, de entidades religiosas. Y le mando un papelito. Mira cómo son más o menos la reacción, mira cómo son las cosas del Señor. Hace 22 años nos conocimos. Tú en una modesta construcción, en un modesto templo, yo en una modesta comuna. Hoy día eres el presidente del COE y yo vicepresidente del Senado. La tensión fue tan bonita, tan llena de emoción y de fuerza, ¿no es cierto?, que nos encontramos después los dos y nos abrazamos. Pocos días antes de su fallecimiento, me dice, aquí el papelito lo tengo guardado. Forma parte de mi recuerdo, quién sabe si el más importante de mi vida. Y eso significó entonces que ese papelito y esas palabras y esas expresiones, bueno, yo me entregué a él, ¿no? Él me ordenó, dispuso lo que yo tenía que decir, lo que no tenía que decir, me enseñó lo que era el mundo cristiano evangélico, las responsabilidades que asumía, las asumí todas, feliz. Y por eso estoy aquí ahora, conversando con ustedes. Gracias a nuestro capellán, hijo Francisco González.
En 1948 el mundo estaba comenzando a reponerse de lo que había sido la mayor de las destrucciones, la Segunda Guerra Mundial. Era el fin de una guerra que habían muerto más de 25 millones de personas, algunos dicen 50, no sé. Y estaba apispándose ya las primeras notas de lo que iba a ser la descolonización africana, que se suponía que iban a morir mucha gente, niños sobre todo. Se iniciaba pronto la guerra de Corea, que murió posteriormente el 15% de los habitantes coreanos. Se hablaba de la Guerra Fría. En algún instante comenzaba a hablar ya de las revoluciones, ¿no? En fin, era un mundo con mucha convulsión. Y cada uno hablaba de los estados, de la importancia de las democracias, de la importancia de las dictaduras del proletariado, de la importancia de todo este cuestionamiento político que muchos de nosotros conocimos durante toda nuestra vida. Entonces las Naciones Unidas, en vista de que había un conflicto que terminaba, otro que se iniciaba con todos los ejemplos que estoy señalando, dijo, hay que preocuparse del ser humano. Y el ser humano tiene en nuestra responsabilidad social un punto fundamental que nos llena y que nos hace ser poderosos y fuertes en la medida que ese ser humano esté revestido de libertad, que se proteja su imaginación creadora, que conozca las cosas espirituales de la vida, que tenga responsabilidades con sus hijos, que forma parte de una familia, en fin, tantas cosas positivas en el cual se encierra la responsabilidad de ser él y no otro el autor de su propio destino, conforme a los principios y valores que tiene. Y se le entrega la responsabilidad a 8 redactores. Y se les dice, redacten ustedes la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los redactores hay un chileno, don Víctor Santa Cruz. El resto son chinos, rusos, norteamericanos, franceses, italianos, en fin, son en definitiva 8. Ese día 10 de diciembre de 1948 se votaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo el mundo votó favorablemente, salvo los países de la Cortina de Hierro, pertenecientes a la antigua URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El resto, todos votaron a favor. Por tal motivo se constituía entonces una responsabilidad de la humanidad frente a este conjunto de principios que van a cumplir este año 72 años. Muchos años después, en 1980, comenzaba a discutirse y a analizarse una constitución para Chile, y las personas que tenían la responsabilidad de redactar, se recordaba la Comisión Ortúzar, recogen la totalidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda, sin excepción, y la transmiten a la Constitución chilena. No solamente transmiten sus ideas, sino que incluso también su propia redacción. La Constitución política, ya se recordaba, ¿no es cierto?, dice en su primer punto, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo primero, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Entonces se produce una relación con este principio fundamental por el cual iba a regirse la humanidad libre, digamos, ¿no? Y sobre todo que Chile comenzaba a tener una responsabilidad también bastante mayor por cuanto los límites propios de su país iban quedando marginados porque la conquista de los mercados, de la cultura. Hoy día tenemos 5.000 personas jóvenes estudiando en las mejores universidades del mundo, programa que se inició bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que ha continuado y con éxito, 5.000 jóvenes estudiando con beca del Estado chileno. ¿Por qué? Porque el mundo comienza a ser conquistado por los chilenos en sus productos, en su alimentación, en todas sus cosas. La FAO el otro día nos entregó un informe impresionante. ¿Cuáles son los 10 países de mayor exportación de alimentos del mundo? En el 9º lugar, Chile. ¿Y quién es el 10º? Argentina. Pero ¿es que Chile está exportando más alimentos que Argentina? Sí. ¿Por qué? Porque nos resolvimos conquistar el mundo. Resolvimos establecer fórmulas que nos permitieran crecer y desarrollarnos y tener las expectativas que son propias de un país que puso en marcha su imaginación creadora. Bajo el régimen militar no fue posible ningún acuerdo internacional. Nadie firmaba acuerdos con el presidente de la República, o don Augusto Pinochet, o el régimen militar, mejor dicho. Nadie. Y eso fue provocando un problema.
Dijo, bueno, si no es el gobierno el que firma los documentos de comercio exterior, vamos a hacer lo que lo haga el pueblo. Y el pueblo comienza a conquistar otros pueblos. Y se produce una norma económica llamada economía de pueblo a pueblo. Pero esa persona que estaba exportando cebollas a París, de allá de Yayay, mandó a don José Peralta, estoy poniendo cualquier nombre, para que recibiera las caras y las distribuyera a un señor que le iba a distribuir a todo Francia. Y hubo que pagarle allá la previsión al señor chileno que estaba por algunos meses trabajando. Hubo que pagar los impuestos por el negocio. Y acá se pagaban también los impuestos y se pagaba también la previsión. Y comenzó entonces a producir un daño en los exportadores, en la gente que quería desarrollar alguna actividad comercial. En vista de que cuando asume el presidente don Patricio Aylwin, comienza a elaborarse entonces una política distinta, incorporada en el principio y el valor que le entrega a la responsabilidad y acuerdos internacionales la propia Constitución chilena. Artículo y norma que no está en el resto de las constituciones de América Latina. Y establece entonces los tratados de libre comercio, acuerdos internacionales, etc. Y permitió que don José Peralta, que estaba repartiendo la cebolla en París, en realidad todas sus platas provisionales y tributarias quedaran aquí en Chile. Y el otro francés, que estaba trayendo algunos productos acá, también quedaban en Francia, todos sus temas provisionales y tributarios, y no en Chile. Entonces llegamos a tener 64 acuerdos internacionales. De eso representan 86 países en el mundo. Y esto entonces está resguardado por el artículo 5 de la Constitución chilena, que establece, ¿no es cierto?, el cuidado y el respeto. Por eso entonces cuando se habla de modificar la Constitución, cuidado, estamos hablando de cosas que tienen trascendencia internacional. Cuando China, hace un par de meses atrás, ustedes deben recordarlo, hay muchos que se asustan con China, yo también, ¿no? Bueno, pero cuando llega China aquí y compra una empresa que es la Chilquinta, que es la que distribuye electricidad en Valparaíso, toda esa zona de allá. Y asume que va a invertir 1.900 millones de dólares. Y los chilenos nos sentimos contentos porque llegan 1.900 millones de dólares. Y empieza la gente a estar animosa porque también va a hacer inversión. Y el que está comprando, en el caso de China, es una empresa china. Pero detrás lo hace bajo las condiciones propias del Tratado de Libre Comercio en que actúa el Estado chino sobre en el tratado mismo, ¿no es cierto? Y por tanto hay una garantía que es bastante importante. Con los derechos humanos funcionando, y por eso, oye, la gente dice, pero ¿no hay modificación? No, no hay modificación. El día que se modifiquen los derechos humanos, sí, a lo mejor se habrá modificación. Pero no hay modificación. Mientras la Naciones Unidas mantenga las disposiciones que son propias de su declaración del año 48, que están todas aquí y que están en la Constitución Política Chilena, artículo 19 casi completo, la verdad las cosas que modificaciones no van a haber. Y aquí también ocurre otra cosa que es muy importante. En este acuerdo por la paz social y en la nueva Constitución, que se estableció hace un par de meses atrás, en que concurren los partidos políticos fundamentalmente ante la grave crisis política y social del país. Ustedes recuerdan esto, ¿no? Que fue un acuerdo muy importante. Porque el día anterior Chile se estaba incendiando por los cuatro costados. Y este acuerdo produjo paz. Yo sostengo que 1.200.000 chilenos que fueron a la plaza de Baquedano, bajo un letrero que decía no más abusos, y que yo estuve a punto de partir también, no más abusos. Con este acuerdo, del 1.200.000, 1.000.000 se fueron a sus casas, porque entendieron que había un proceso, había un meta, objetivo, que estaban participando el mundo institucional de Chile, ¿no es cierto? Dice lo siguiente: ante la crisis política y social del país, atendiendo a la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por su excelencia el presidente de la República, don Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional, una salida, cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Uno, y aquí viene lo importante, los partidos que suscriben están de acuerdo en avenir y garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente. Los cristianos evangélicos de la 9ª región, el próximo 10, van a discutir esta declaración. ¿Se las leo?
Ciertamente que el acuerdo de paz y nueva constitución alcanzado aquí el 18 de noviembre del 2019 fue recogido por la ciudadanía como una instancia positiva, por cuanto en su fundamento principal la mayoría de las fuerzas políticas advertían una, abre comillas, grave crisis política y social del país. Institucionalidad democrática vigente, repiten la misma expresión del acuerdo. C. Conocidos los principios de tal determinación que involucran derechos y reconocimientos institucionales, ambos existentes en el numeroso cuerpo legal de nuestra República, se disponen de procedimientos diversos que administrarán los acuerdos alcanzados. D. Para nosotros, cristianos evangélicos, esta cuestión que involucra una visión del mundo en que vivimos conocidos como civilización occidental cristiana y expresado a su vez en la labor pastoral de las entidades que son propias de nuestra espiritualidad, nos lleva a manifestar lo siguiente. Óiganlo bien. 1. La redacción de una constitución no es un asunto de meros trámites políticos, como lo hemos estado observando a través de la prensa, en que los firmantes del acuerdo de paz han tenido debates públicos de formas y no de fondo, incluyendo quiebres partidarios y de coaliciones políticas, anuncios, descalificaciones del actuar del pueblo que, según sea su resultado, promoverán el caos y la violencia en niveles superiores a los ya conocidos, debilitando en extremo el sentido primario del referido acuerdo del 18 de noviembre pasado. 2. Lo anterior no deja en buen pie un debate de altura sobre los fundamentos que originarán una eventual nueva constitución. Sin embargo, independiente de este actuar político, el acuerdo alcanzado es imperioso por parte de quienes lo firmaron en torno a garantizar su compromiso en el respeto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que constituye el fundamento institucional de nuestro ordenamiento social nacional desde su dictación. En lo referido a la institucionalidad democrática vigente, cuestión que solo anunciamos, debemos entender que ella está referida a la existencia de un Estado eficiente y transparente y oportuno, y en su pueblo, protección de sus valores culturales y espirituales que le son propios, alentando la imaginación creadora de sus componentes. Lo aquí afirmado será esencial en nuestra disposición ciudadana frente al próximo plebiscito que se nos convoca, lo que debe ser conocido y considerado por quienes han concurrido al acuerdo de paz social y nueva constitución. Sí, quinto, vistas así las cosas, se debe entender que cualquier texto constitucional futuro, independientemente del resultado plebiscitario, llevará implícito, o mejor aún, escrita, la referida Declaración Universal de los Derechos Humanos ya mencionada. Tal afirmación, que se desprende de los fundamentos entregados, deben ser reconocidos como tales por quienes han liderado este proceso, partiendo por el propio presidente de la República, que según lo expresa la declaración por el Acuerdo de Paz Social y Nueva Constitución, es quien formuló el llamado que da origen a dicho acuerdo y por tanto el posterior proceso plebiscitario. Lo invocamos ahora a pronunciarse en consecuencia. La declaración del presidente será fundamental en nuestra determinación pública, enero del 2020. Interesante, porque establece, ¿no es cierto?, hay una participación en el debate y que tiene, digamos, algunas responsabilidades y formas de expresarse, y esta es una de ellas. Yo voy a dejar una copia aquí con Gavillán por si quieren empezar. Yo sí quiero tomar una cosa que es muy importante. La Constitución no es que tengan dogma, ¿no? La palabra dogma es como demasiado gorda, digamos, ¿no? Es una dogma. Tiene principios, tiene valores. Nosotros los chilenos somos muy dados a dictar leyes para todo. Hoy día tenemos 21.672 leyes, hasta ayer. Alemania tiene 3.682. ¿Y por qué Alemania tiene tan pocas y nosotros tantas? Porque Alemania tiene valores. ¿Por qué la norma que regula el tránsito en Alemania tiene 17 artículos y la nuestra tiene 187? Porque tiene valores. Porque la presencia de las iglesias, especialmente la iglesia luterana, ¿no es cierto?, es una presencia sólida, firme. Miren, veamos esta cosa. Cuando se inicia todo este proceso de estallido social el día 18 de octubre, la presencia es básicamente de anarquistas. Ahí no están presentes los partidos políticos. Y estos anarquistas atraen a un conjunto muy alto de jóvenes que tienen la enorme y maravillosa imagen de sus 15 o 18 colegas que estuvieron durante un año entero en la azotea del Instituto Nacional
Y que entraron carabineros, sacaron ministros, volvieron a poner otros, sacaron directora, volvieron a poner otro, entraron directores, en fin, le tiraron gasolina a las profesoras y después le decían, vieja de mierda, te voy a prender un fósforo. Y se mantuvieron ahí un año completo. ¿Quién ganó? Ellos. Y ganaron con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque expresaban que tenían derechos a estar ahí. En psicología se sostiene que cuando se habla de derechos, y solo derechos y nada más que de derechos, lo que nosotros estamos criando son anarquistas. Y cuando se habla solo de deberes y nada más que deberes y solo deberes, estamos creando esclavos. Entre estos dos aspectos se manejan las sociedades. Entre la esclavitud, que es la máxima expresión de puros deberes sin ningún derecho, y el anarquista, que son puros derechos sin ningún deber. Y aparentemente en los últimos 20 años, la prédica del derecho en Chile fue tan grande que terminó fortaleciendo la expresión anarquista con una presencia salvaje en la quemazón de estaciones del metro. El día 2, que fueron la quemazón de los supermercados, cambiaron los estudiantes por ladrones, lumpen, traficantes, en fin, un grupito poco agraciado. Y el tercer día sacaron un lecherito chico a alguien que decía, no más AFP. Chiquitito. Y ahí se dan cuenta de que viene una cosa fuerte, que está el tema político, y se lanzan contra los diputados. Y crean a los diputados un pavor tan grande que se levantan la sesión y se van. Porque no son capaces de pensar o de sostener una defensa, ¿no es cierto?, con este grupo imposible de administrar o manejar. Y comienza todo este desarrollo y comienza a crecer entonces diversas expresiones de carácter político. El no más AFP es como el más recurrido, y luego viene el tema de la Constitución con este acuerdo. Ahora, veamos entonces qué ocurre con los principios y valores que tienen nuestras leyes, su aplicación y ejecución. Voy a poner un ejemplo, que también lo viví. Vámonos a 1970. En Chile hay elecciones presidenciales, sale elegido don Salvador Allende Gossen con el 36.4% de los votos. En segundo lugar, don Jorge Alessandri Rodríguez con el 35.15% de los votos. La diferencia es muy pequeña. En la Constitución establecía que en ausencia de uno de los candidatos que había sacado 50,1%, resuelve el Congreso. Jorge Alessandri dice, si votan por mí renuncio mañana y hay una elección. La democracia cristiana resuelve votar por Salvador Allende, sujeto sí a una profunda reforma constitucional. Surgía de una cosa que se llamaba el Estatuto de Garantías. Y se crea una nueva constitución, presionada por los acontecimientos. Yo estoy presente ahí. Yo tenía 24 años, era diputado. Y resulta que se aprueba. Lo que esa Constitución establece son mayor fuerza a la libertad de educación, mayor fuerza a la libertad de opiniones, mayor fuerza a la libertad educacional, mayor fuerza a la libertad sindical y gremial, mayor fuerza, en definitiva, en las cosas valóricas fundamentales del ser humano y de la sociedad. Esto pasa al Senado, y este diputado de 24 años, se sienta entre dos senadores. Voy porque la Cámara de Diputados designa diputados que tienen que llevar documentación y expresar, ¿no es cierto?, qué fue lo que aprobó la Cámara de Diputados. Y vamos 3 diputados, uno de ellos soy yo, y me siento entre el senador Narciso Irureta, presidente de la Democracia Cristiana. Yo estaba en un banquillo chiquitito que pillaron por ahí, y al otro lado mío está el senador don Francisco Bulnes Sanfuentes. Al iniciarse la sesión el día 2 de enero de 1971, pide la palabra el senador don Patricio Aylwin. Y dice, antes de votar esta reforma constitucional, señor presidente, solicito que se resuelva y se vote ahora el artículo cuanto pertinente, que es nuevo, que establece la responsabilidad en las Fuerzas Armadas y de Orden de ser garantes de la institucionalidad del país. Una cuestión absolutamente nueva. No era tan nueva, ¿no? En el año 1939, cuando los candidatos a la presidencia eran don Pedro Aguirre Cerda y Gustavo Ross, ambos comandos decían aquí el que gane va a ganar por muy poco. Y necesitamos que alguien resuelva este tema porque se robaban las urnas y todas estas cosas. Y el presidente Arturo Alessandri dice, en lo único que confío son las Fuerzas Armadas. Y ahí por primera vez las Fuerzas Armadas actuaron en las elecciones, hasta el día de hoy, digamos.
Por tal motivo ya tenían esta función de garantes, ¿no? Garantes del acto electoral. En este caso era garante del cumplimiento de la Constitución, del cuidado de estas libertades y todas estas cosas. Por tal motivo era una cosa compleja. El presidente del Senado, ya me voy a recordar el nombre, senador de Concepción, también de la Movilización, ya me voy a acordar, bueno, se pone en votación y se vota por unanimidad. Y ahí se inicia entonces el proceso de una profunda reforma que, según lo expresaban los discursos, era una nueva reforma, una nueva Constitución de Chile. Este era 1971. 1973, 33 meses después de ese acto, la Cámara de Diputados, la Democracia Cristiana, el Partido Nacional, el Partido Radical, la Izquierda Radical, presentaban una indicación señalando de que el presidente de la República no había cumplido con la Constitución. ¿Qué había pasado en tan solo 33 meses en Chile para que se produjera un cambio tan radical desde ese día de enero de 1971 a agosto de 1973? Ambos actos, yo sentado al medio. ¿Qué había ocurrido? La administración del valor, que era la libertad de la imaginación creadora de las personas, la libertad sindical, la libertad educacional, la libertad de opinión, todas estas cosas, habían sido mal administrados, se sobrepasó y se quebró esta armonía. Cada uno podrá tener sus criterios distintos en este tema, ¿no es cierto? Pero que hubo una compulsión, la hubo, y el que no lo reconozca, la verdad, las cosas que vivió en nuestro planeta. Era una cosa dramática, digamos, ¿no? Y finalmente se produce el acuerdo del 22 de agosto de 1973, en el cual se le envía al presidente Allende las 16 inconstitucionalidades que desde nuestro punto de vista él había incumplido en sus funciones de presidente de la República. Ese acuerdo lleva la firma de 7 diputados. En la Cámara nos quedamos esperando la respuesta del presidente. Y el presidente de la República respondió con una carta en que negaba toda constitucionalidad nuestra o potestad nuestra para sacar estos acuerdos, señalando de que, en definitiva, lo que nosotros queríamos hacer era finalmente sacarlo del poder. Ese era su planteamiento. Nosotros esperábamos, yo particularmente, que el presidente nos llamara y pusiéramos a conversarnos. No fue así. ¿Por qué cuento esta cosa? Que es real y que la viví personalmente en los dos actos. Porque lo que ocurrió es que es un concepto de forma de expresar las responsabilidades que se tienen. Y todos los problemas que existen aquí, todos, ninguno es constitucional. Absolutamente ninguno. No, oiga, pero y el tema de la AFP no es constitucional. Oiga, pero a mí me preocupa esta cosa de las tarjetas de crédito. Abusos. No es constitucional. Mire, yo en la mañana vine de una reunión en que participaron gente del mundo intelectual. Yo tengo una hija muy animosa en ese mundo. Organizó una reunión con algunas personas. Y ahí comenzamos a discutir estas normas constitucionales. Y les dije lo siguiente. Mire, si lo mejor es que ustedes establezcan cuál es el país ideal y vean si ese país ideal lo puede hacer con esta Constitución o no. Ese es todo el tema. Entonces, yo salí ahí reciente, me vieron, es porque me llamaban y me decían, no encontramos nada que nos inhiba a hacer el país ideal que nosotros queremos. Y me pide una reunión, al término de esto voy a ir para allá de nuevo, porque la verdad de las cosas es que los principios y valores establecidos en la Constitución, yo la voté a favor, y en el momento, ¿no es cierto?, de su promulgación estaba al lado del presidente de la República, don Ricardo Lagos, a quien lo considero uno de los grandes gobernantes que Chile ha tenido, por lo demás. Tipo muy interesante, muy bueno. Y nos permitió pensar que efectivamente las palabras del presidente Lagos eran verdad. Hoy día tenemos una Constitución democrática que nos lleva, que nos anima y que nos establece caminos claros, definidos, para poder actuar en beneficio de nuestro país, de nuestras fortalezas como personas, individual y socialmente hablando, etcétera, etcétera. Y todos nos pusimos de pie y aplaudimos y nos dimos abrazos, ¿no es cierto? Esto fue el año 2005, estamos en el 2020 y estamos de nuevo igualito, ¿no?, discutiendo el tema. Esta es la segunda vez que me pasa ya.
¿no? Entonces, a mí me parece oportuno entender que los principios y valores que tiene la Constitución son principios... Pues, por favor, si alguien quiere cambiar la Constitución, tiene que cambiar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque la totalidad de la Constitución chilena, todos los artículos, no existe ningún punto, ninguna coma que sea distinto a la observación de protección a los derechos establecidos por las Naciones Unidas en 1948. Nada, es una norma que regula todo nuestro actuar. Hay cosas de carácter administrativo, sin duda alguna, que nos hacen ser, digamos, claro, podrá tener funciones distintas en un país y en otro. Pero ¿qué ha pasado finalmente? Yo creo que aquí el mayor problema está más bien en ese lechero que ya les digo, nos interpretó a tantos. No más abusos. Y eso hay que administrarlo bien. ¿Es un abuso las tarjetas de crédito de Falabella, el Ripple? Sí. ¿Es un abuso? Hay muchísimos. ¿Pero esos abusos son culpa de la Constitución? No, es culpa de la administración. Todo lo que corresponde a intereses, al precio de la luz, el precio del agua, al precio de los taxis, al precio del pasaje de buses, pasaje del metro, todo lo que corresponda a la fijación de intereses de la empresa pública, empresa privada, todo lo establece el Estado. Y yo de repente observo que las personas que quieren hacer modificaciones quieren fortalecer más el Estado, que es el organismo que está tropezando, no en todo, pero que tropieza, digamos, ¿no? Y que está produciendo ciertos daños como los que nosotros conocimos ahora, en que existen ciertas responsabilidades. Por ejemplo, el tema de la ISAPRE, de la AFP. El tema de la AFP, la regulación de la AFP es un tema del Estado, de la superintendencia. Y cuando la persona va a jubilar, que dicen que hay que probar que son 110 años, eso no es efectivo tampoco. Finalmente, un asunto para los que atacan tanto a la AFP, que yo creo que hay que hacerle modificaciones. Hoy día las AFP en realidad administran muchos miles y miles de millones de dólares. Muchos miles de millones. Pero esos miles y miles de millones de dólares permiten el trabajo de 1.800.000 chilenos. Y producen, y a su vez crece el país un 1%, que es el costo de las AFP. Y por tal motivo, en el Ministerio de Hacienda el otro día decía, yo hablaba del 1.800, agreguéle 45.000 más, porque hay 45.000 nuevos empleos con respecto al crecimiento de Chile. Y vamos viendo otra cosa, el 7% del presupuesto de la Nación, que son algo así como 5.650.000.000.000, son tributos que llegan por las AFP al presupuesto de la Nación. Y esos 5.650.000.000.000 están destinados a los subsidios, al recurso que la gente que se nos está quedando atrás, como sociedad, ¿no es cierto?, se le apuntala con subsidio de vivienda, subsidio de educación, subsidio de esto, subsidio de esto. Hay 560 programas sociales. Pero esas cosas tampoco son constitucionales. Eso responden a la administración, buena o mala. En resumen, para mí, que formo parte, que voté y tengo redactado algunos artículos de la Constitución actual, la verdad las cosas que me resulta difícil votar en contra, porque es como hacerlo en contra de mi hijo, que yo participé en su vida, formé su gestación y tengo la enorme y maravillosa responsabilidad de ser partícipe de un futuro mejor para nuestro país. Muchas gracias. A partir de lo que usted mismo señala, en su opinión como político que es, ¿le parece a usted que toda esta ola que pide un cambio constitucional obedece más a una razón política que una cuestión jurídica? Perdón, repítamelo. ¿Le parece a usted que el cambio de una constitución se debe más a una motivación política y no jurídica? Yo creo que política. Quien ha expuesto, digamos, la defensa de la Constitución, él establece como principio fundamental la legitimidad. Y esa es una visión más bien política, desde mi punto de vista. Mi pregunta es, desde el ámbito de la Constitución es lo que da base a toda la legalidad del país. Entonces podríamos entender que las leyes que nos regulan se desprenden de esa Constitución. Entonces todas estas leyes abusivas que dan origen a todo este descalabro social que estamos viviendo, nacen al amparo de la Constitución.
aquellos que han abusado económicamente y que también se han visto beneficiados económicamente, porque revisando el año que recién pasó, Chile tiene un ingreso per cápita de $29.891. Es decir, cada chileno mensualmente tendría acceso a algo así como 16 millones de pesos, cosa que en la realidad no ocurre. Pero esas leyes y esa gente que se ha beneficiado con la exploración, por ejemplo, los recursos naturales, que no está en la Constitución, pero las leyes que permiten este enriquecimiento de todos los chilenos, nace precisamente de las puertas que abre la Constitución. Ahora, cambiar toda la Constitución, por supuesto que para mí, en mi humilde opinión, por lo que he podido escuchar en diferentes cabildos, cambiar la Constitución es un riesgo porque entra todo, lo bueno y lo malo para cambiar sin saber qué vamos a tener al frente. Pero esta Constitución, en lugar de cambios, o sea, en lugar de ser cambiada totalmente, ¿por qué no se puede ver el cambio de aquellas cosas que han provocado estas diferencias tan grandes dentro de la sociedad chilena? Porque la gente que está protestando ahí son gente que vive en condiciones, perdonando la expresión, miserables. Hay gente que está viviendo, que está protestando ahí porque sus calles nunca han sido pavimentadas, porque sus casas son tomas, porque vienen de pobreza y de pobreza, y lo digo porque yo vengo de la pobreza, y gracias a la misericordia del Señor Dios nos ha dado otras oportunidades. Pero esa gente todavía no ha tenido esas oportunidades, solamente han visto el resultado del abuso, de los abusos de leyes que se desprendieron de esta Constitución. ¿Por qué no se puede cambiar solamente aquello que está afectando y debiéramos quedarnos con toda esta Constitución que avala esas leyes, o cambiar toda esta Constitución, que creo que también es riesgoso? ¿No se podría afectar solamente el articulado que da pie a estas leyes que nos afectan tanto? Lo que usted plantea es un tema típico de administración, típico. Voy a entregar algunas cifras también en relación a las que usted ha entregado que son interesantes. El presupuesto más alto de América Latina es el chileno, tiene 80.000 millones de dólares. Es el más alto presupuesto de un Estado en América Latina, ¿no? Vamos a compararlo un poco con Ecuador, por ejemplo. Nosotros somos 17.670.000 habitantes según el censo del año 2017. Y Ecuador ese mismo año habló de 17.120.000 habitantes. O sea, hay una cifra que es más o menos parecida. El presupuesto de la nación de Ecuador son 31.400 y tantos millones de dólares. El presupuesto de Chile son 80.000 millones de dólares. El 68% del presupuesto de Chile, si alguien saca las cuentas, por favor, algo así como 56.000 millones de dólares, está destinado al subsidio, ¿ya? Si uno hace la división de estos 56.000 millones de dólares y los dividen por el número de personas que están subsidiados, teóricamente a cada uno le corresponderían como 5.600 dólares, porque son como 10 millones de chilenos, que tienen algún subsidio. Unos viven 100% del subsidio y otros viven con un porcentaje menor porque tienen un hijo en un colegio particular subvencionado, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, 5.600 dólares per cápita, en mi casa somos 5 personas, oye, llegamos como a los 30.000. Yo tengo dos alternativas: o el Estado entrega los 30.000 a esa casa y me despido de toda obligación social, usted pague usted todo, o yo administro parte de ese recurso. O sea, el recurso que usted dice está. El tema es cómo se está administrando. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo era senador en el año 2006, que fue el último presupuesto que vi, el 8% del presupuesto de la nación estaba destinado a pagar sueldos, remuneraciones. El último presupuesto aprobado recientemente es el 20%. El presupuesto mío, el mayor que alcancé el año 2006, fueron 55.000 millones de dólares, y con el 8% de 55.000 millones administrábamos Chile. Hoy día son 80.000 millones de dólares y se destinan 16.000 millones para sueldos y administración del país. Entonces, vamos conociendo dónde está quedando el recurso muchas veces. Y en materia de subsidio, yo soy muy partidario de que se entregue más el subsidio a las personas más que a las instituciones. No todo, ¿no?
Si yo tengo atrasado problemas de vivienda, tengo que subsidiar y apoyar, qué sé yo. Hoy día están entregando subsidios de vivienda que representan el 100% del valor de la vivienda en toda la zona agrícola del país, que son 17 millones, 16 millones de pesos. Es mucha plata. Entonces, cuando ve usted la suma de todas esas cosas, esa plata está la que usted está señalando el per cápita. El tema es cómo se administra ese per cápita, cómo se administra el recurso para poder avanzar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no existe en ningún país del mundo que el per cápita sea recibido 100% por sus habitantes. En Estados Unidos el per cápita son como $68.000, en una familia de 3 personas son como, no sé, $180.000, mucha plata, o 6 por 3, 18, claro, sería mucha plata, y no todos la reciben. Miren, a ver, voy a poner un ejemplo aquí que puede ser un poquito duro. En la Comisión de Gobierno del Senado, nosotros estábamos viendo los temas de recursos sociales. Y tuvimos una información curiosa, que no la habíamos visto. El representante de los asuntos sociales del gobierno de los Estados Unidos, estoy hablando del año 2000, hace 20 años atrás, ¿no? La Oficina de Asuntos Sociales del gobierno de Estados Unidos debe ser un metro cuadrado que está en la Casa Blanca, por ahí en alguna esquina. Hace una declaración, dice, en Estados Unidos hay 6 millones de norteamericanos que viven en la extrema pobreza. ¿Qué representa eso? El 2% de la población de Estados Unidos. Entonces dice, ustedes se preguntarán por qué en un país tan rico como son los Estados Unidos, en que existen tantas alternativas de desarrollo, de trabajo, en que hay millones de personas que se quieren ir a vivir ahí, ¿por qué tenemos 6 millones de pobres? Y ahí ellos avanzan una tesis. La pobreza, dice, de repente también es un problema de carácter psíquico que cuesta de repente sacar a la gente. Hay gente que la sacamos de la calle, la metemos en una casa y ¡bum! Y vuelve al día siguiente a la calle de nuevo. Es aquí donde yo me crié, aquí donde yo vivo. Cantidad de problemas que hayan podido tener hacia atrás. Y muy delicados muchos de ellos, ¿no? Yo tengo una hija que estaba funcionando ahí de apoyo en un lugar de ancianos y dice, busca a los padres, a los familiares, a los hermanos, más que para que ellos suman, porque el tema de la familia funciona, ¿no? Y la gente decía, no, yo no lo acepto. Y otros decían, no, si no voy a ir para allá, porque mi hermano no me gusta. Entonces, dije yo, en la Comisión de Gobierno dijimos, ¿y qué porcentaje de nosotros tenemos en gente que nos cueste sacarlo de la pobreza? ¿Es el 2% o es más? Entonces hicimos un estudio con el Instituto de Estadística en que todas las platas que se habían entregado a partir del año 1990 hacia adelante, solamente, ¿ya? Y la cantidad de recursos al tema social eran miles y miles y miles de millones, ¿no? Y si ese recurso es tan grande, ¿por qué motivo todavía tenemos nosotros pobrezas? Y concluimos, miren lo que voy a decir, esto es hace 20 años atrás, puede haber cambiado, que había lo menos un 5% de chilenos que costaba sacarlo de ahí. Y trajimos el recuerdo de un alcalde de Los Ángeles, en una ciudad llamada Daniel Badilla, que con un entusiasmo enorme despejó toda una población de una toma llamada El Tránsito, saca a las 100 y tantas familias, las instala en una población nueva, fantástica, y a las 2 semanas tenía llena la población de nuevo, digamos. Y de eso un alto porcentaje de las personas que se habían ido a vivir a las nuevas casas. Sí, es que allá tenemos que pagar la luz, po. Entonces, empezaba esta cosa, digamos, ¿no? Y créame que, claro, nosotros nos reímos, pero es una tragedia social que resulten esas cosas, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, la Constitución no obligaba a sacar la gente de la población, el tránsito de Los Ángeles, el triángulo, no el tránsito, el triángulo de Los Ángeles. No obligaba, porque la Constitución establece normas generales de principios y de valores. Lo que sí es que hay que administrarla muy bien. Y estas desigualdades, mire, ¿dónde se produce la mayor de todas las desigualdades? Se produce en el inicio de la vida. Por eso que la Constitución en su artículo pertinente dice igualdad de oportunidades. La Constitución obliga a que todos los seres humanos que nacen en Chile nazcan en buenas condiciones, sean alimentados en buenas condiciones, obliga a que estén vestidos con buenas obligaciones, que tengan casa, que tengan educación, todo. Porque tiene que existir igualdad de oportunidades. Hace un par de días atrás, en Los Ángeles, yo vivo allá, una directora de una escuela, doy el nombre, la Escuela España, me dice la Constitución es maldita, me dijo. ¿Por qué? Porque mire la situación de mi escuela frente al liceo alemán que está allá al frente. ¿Y cuántos meses de huelga este año tuvo? 3 meses, me dijo. ¿Y cuántos tuvo el liceo alemán? Ninguno.
¿Y cuánto gana usted? 2.980.000 pesos. ¿Eso gana la directora en una escuela? Sí, eso ganamos. ¿Usted cree que en el Liceo Alemán hay algún profesor que gane 3 millones de pesos? Ninguno. El tema es que existe responsabilidades y tienen derechos, pero también tienen deberes. Y su colegio profesional, el colegio médico, tiene destruida la educación pública. Esa fue mi opinión. Entonces, ese no es un tema constitucional tampoco. No, porque existen, digamos, las disposiciones generales que obligan necesariamente a actuar. Y en algunos casos sí son constitucionales, pero no se respetan. El empleado público no puede hacer huelga, ni los profesores tampoco, los públicos. Sin embargo, lo hacen. Entonces, vuelvo a insistir, la administración del principio de valor es muy fundamental. Y para eso, señores, hay que elegir bien. Ese es todo el tema, digamos. Hay que elegir bien. Cuando nosotros vemos la conformación de repente del Congreso, no todo, porque hay gente muy seria también, pero un grupo de personas que no tienen la capacidad para razonar estas cosas esenciales, la verdad es que hemos elegido muy mal y no nos hemos asumido con responsabilidad la libertad que nos da la democracia. Bueno, mi consulta es, ¿no cree usted que... El 19 número 20 está redactado enterito por mí. ¿No cree usted que el proceso constituyente es una gran oportunidad para que como cristianos participemos de un proceso social y político de actualizar la Constitución de una manera más consensuada? Bueno, es que hay que preguntarse qué es lo que no le gusta a la Constitución. Y si hay cosas que no le gustan, ahí nada van a ser el consenso de lo que pueda hacerse. Pero estudiémosla primero. Ese es el tema. Si usted tiene un concepto de una sociedad ideal, ¿no es cierto? Ya, que es lo que dejé trabajando a la gente de cultura en la mañana, digamos, ¿no? Y me juntaron en la tarde, ¿no? Ustedes, por favor, la sociedad ideal. Ah, no, es que nosotros, por favor, la sociedad ideal. En la tarde vuelvo para acá, ¿no es cierto? Y vamos a conversar. Y me llaman por teléfono y dicen, no hemos encontrado nada. Es que no hay. Así que el consensuar, sí. Bueno, hay otras normas de carácter administrativo. Por ejemplo, yo creo que voy a ponerlo, no me gusta ponerlo porque empieza a confundirse con las cosas, pero el tema, por ejemplo, que aquí planteado, que me parece muy lógico, el tema de los pueblos originarios, yo soy muy partidario que esté en la Constitución. Aún más, yo quiero que haya un ministro en la Corte Suprema de origen indígena. Yo quiero que haya en las Cortes de Apelaciones del país un ministro de origen indígena. Yo quiero que el Lonco sea la primera autoridad en materia de justicia como juez de primera instancia en los hechos que ocurren en su comunidad, reconocido por la justicia chilena. Yo quiero que aquí en los lugares donde existe gran conglomerado de pueblos indígenas, el idioma sea el español y el indígena correspondiente, mapudungún. Yo soy partidario de eso. Y la presentación de esa reforma constitucional que le hicimos también con los pastores de allá de la 9ª región está lista. Si nos vamos a la Asamblea Constituyente y qué sé yo, y la vamos a presentar, ya tenemos lista la cosa, ¿no? Eso no hay que armar una tremenda pelotera para presentar esa cuestión en todo caso. Esa es la cosa, digamos, ¿no es cierto? Porque está lista para presentarse, ¿no? No nos gusta esta cosa de la CONADI. Entonces estamos creando, ¿no es cierto?, volver a recoger, los más antiguos recuerdan, los grupos, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? Hombres Buenos, Comisión de Hombres Buenos, ¿no? Esas comisiones funcionaban fantástico. Se formaba la Comisión de Hombres Buenos y resolvían el tema de la tierra, qué sé yo. Allá el tema de la tierra y los asuntos indígenas son muy complicados. Yo tengo comunidades que están cerca mío y hay una relación ahí de trabajo y se lleva bastante bien. Pero hay que preocuparse de esas cosas ahí. Así que hay cosas. Yo no quiero que los concejales y alcaldes sigan eligiéndose con la autorización del señor secretario general del partido y el presidente del partido, un gallo que vive en Tirúa. ¿Tú sabes dónde está Tirúa? No tengo idea por qué estás poniendo tu nombre ahí. Bueno, es que me corresponde. Eso yo no quiero que ocurra, para ir conformando la familia de tierra. Nosotros tenemos 3 apellidos, no 2. El de sangre de nuestro padre, sangre de nuestra madre y el lugar en que nacimos. Yo me llamo Mario Ríos, sangre de mi padre, Santander, sangre de mi madre y Angelino, ahí nací. Hay que agregar un cuarto, cristiano. Y hay que ponerlo luego, ¿no? Porque ya son muchos.
Y ese asunto, naturalmente, que nos permite a nosotros tener conciencia, responsabilidad e identidad, que es muy importante. Hoy día están obligando, mire, hoy día están obligando a que el voto sea obligatorio. ¿Han oído eso, no? Yo me opongo a que sea obligatorio, salvo que me permitan a mí votar en blanco, pero que el votar en blanco tenga valor. Yo no puedo obligar a un señor a ir a votar si no le gusta a nadie en la lista. Es una falta de respeto, es un abuso mío de autoridad sobre la persona. Yo no voy a votar porque no me gusta a nadie. Muy bien, quédate ahí, no, punto, ya está. Es responsabilidad de los partidos que pusieron gente buena. Pero en Colombia, y esto me gusta mucho, yo fui ministro de la sala electoral ahí, que llamaba Tribunal Calificado de Elecciones, participé mucho en las observaciones electorales de América Latina, y en Colombia el voto en blanco tiene valor. Si las personas que votan en blanco suman más del 50%, tiene que haber una nueva elección y sacar a todos los candidatos afuera. ¿Está bien, no es cierto? Esto se lo plantea un diputado, que no voy a decir el nombre por respeto a él. Me dijo, estás loco. Pero si no vamos a salir ninguno de nosotros, hombre. Bueno, pero coloquen gente buena, si ese es todo el tema. Entonces yo voy a votar en blanco. ¿Por qué? Porque no me gusta ninguno. Y se saca el 50% para afuera todo. Los partidos tienen que poner a otra gente. Eso es consecuente, ¿no es así, no? Eso es consecuente. No sé si hay alguna otra pregunta. Y termino, por favor, la municipalidad. No hay problema. Cuando nosotros creamos a los tres poderes que recordaban, ¿no es cierto?, horizontales, nacionales, ejecutivo, legislativo, judicial, creamos tres poderes verticales. A los tres nacionales, horizontales, tres verticales. Nacional, regional, comunal. Eliminamos un ministerio, ustedes lo recuerdan, el MIDEPLAN, Ministerio de Planificación Nacional, para afuera. ¿Cómo va a estar planificando Santiago el plan de desarrollo de Tirúa, de Lautaro, qué sé yo, de Copiapó? No, lo tienen que resolver ellos. Y trasladamos todas sus potestades a las municipalidades. Y las municipalidades no fueron capaces. Y lo peor de todo es que en lo más principal y lo más importante, que es la educación, que todos los países en desarrollo del mundo, los municipios son los que tienen la educación básica y media, que es la educación, la preocupación de sus hijos, de esta familia de tierra, los copiapinos, los temucanos, los talquinos, los linarenses, los angelinos, responsabilidad, la autoridad principal, que es la municipalidad. Por eso que en el artículo 19, número 10 de la Constitución, dice en su último inciso, ese artículo referido a educación, dice, es deber de la comunidad colaborar con el perfeccionamiento de la educación de su comuna. Si nadie de la comuna colabora con el perfeccionamiento de la educación, ¿puedo yo acusarla constitucionalmente? Soy un abogado, usted nos responde después. Puede ser, pero no a la comunidad, porque son muchos, meterlos presos a todos es difícil. Pero sí al alcalde y a los concejales feliz, digamos, ¿no? Porque ellos tienen esa responsabilidad. Pero, ¿qué hicieron? Están llegando a la educación porque fueron incapaces. Es decir, un paso atrás en la descentralización del país tremendamente grande. Gracias. Quisiéramos empujarlo con más preguntas, como la del agua, por ejemplo, que dicen que se vendió el agua en Chile. Yo creo que eso hay que modificarlo. Estoy de acuerdo. Eso hay que modificarlo. El agua es de todos, hasta que llega al canal. Si ese canal lo hice yo, perdónenme. Y si lo hice yo para llevarlo a sembrar, a regar por otro, ¿de quién es esa agua? Ahí está la discusión. Pero es mía, ¿no? Claro, el aire es de todo, pero el que estoy respirando soy yo, ¿eh? El que saqué es mío, el resto de usted, pero mi respiración. Ese es el tema del agua. No me gusta que existan aguas que no tienen uso. No me gusta, sino que están inscritas para complicar la vida. Al resto no, hay que hacer modificaciones.